Estamos por las últimas semanas haciendo un definido estado sobre la iglesia. Es algo que vamos a seguir siguiendo aquí. Eso es lo que creemos aquí en Grace Bible Church, lo que creemos de la iglesia. Hemos sido 2/3 por eso. Queremos regresar del texto donde empezamos, Tito 2:1. Vayan a Tito 2:1. Mientras que encuentran eso, voy a estar orando. Padre, venimos delante de ti, nuestros corazones, gran gozo, los que han venido a la fe, entendiendo el evangelio, que a lo mejor su bautismo anteriormente, que a lo mejor no eran en fe. Te damos gracias por la claridad del evangelio. Ahora esta noche oramos que hemos cantado, que hables con nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, que nos enseñes, que podamos entender lo que la esposa de Cristo, cómo deberíamos caminar como la iglesia de Cristo. Oramos que esa noche es algo que nos puede ayudar, que Cristo es la cabeza de la iglesia. En su nombre oramos. Amén. Tito capítulo 2. En 1536, reformador, que hemos estado hablando mucho, Hugh Latimer, fue nombrado por el arzobispo Thomas Cranmer para predicar en lo que se llamó la convicción del clero. Recuerde que los predicadores de la Reforma eran sacerdotes en la iglesia que estaban tratando de reformar la iglesia. De ahí el nombre salió Reforma. Somos protestantes, pero se trataba esencialmente de una conferencia de sacerdotes, y Cranmer le había pedido a Latimer que predicara 2 mensajes porque sabía que Latimer iluminaría a esos hombres con convicción. J.C. Ryle comenta que 2 discursos más fieles y conmovedores probablemente nunca fueron pronunciados a un cuerpo de hombres ordenados. Hay algunas cosas que no cambian. Algunos pastores vienen a escuchar mensajes buenos, que buen trabajo han hecho. Yo dijera que está pasando lo mismo también hoy. En un mensaje, Latimer dijo, ¿es tan difícil, tan gran cosa para usted ver tanto los abusos en el clero y muchos en los laicos? Dio una lista de abusos, incluyendo ceremonias supersticiosas, la veneración de imágenes, el temor a la llamada reliquia de los santos, el cobro de dinero para recibir la misa y mentir sobre milagros que nunca ocurrieron, y luego les advirtió a todos. Dios vendrá, no tardará mucho, Él vendrá, a esa hora no lo sabemos. Vendrá y nos despedazará, Él nos recompensará como a los hipócritas. Él nos pondrá donde habrá llanto, hermanos míos, donde habrá crujir de dientes, hermanos míos. Ya veis, hermanos, qué tristeza, que castigo os es provisto. Sois mundanos, si no queréis ser afligidos. De esta manera, no seáis hijos del mundo. Si no queréis ser hijos del mundo, no os dejéis herir por el amor a las cosas mundanas. No te apoyes en ellos. Si no quieres morir eternamente, no vives en el mundo. Ven, ve, deja el amor de tu ganancia, estudia por la gloria y el provecho de Cristo, buscad en vuestras consultas las cosas que pertenecen a Cristo y sacad al fin algo que pueda agradar a Cristo. En otras palabras, si no has empezado bien, a lo mejor puedes terminar mejor. Apacentad tiernamente con toda diligencia el rebaño de Cristo, predica verdaderamente la palabra de Dios, ama la luz, anda en la luz, y sed así hijos de la luz mientras estáis en ese mundo, para que resplandezcáis en el mundo venidero, resplandeciendo como en el sol, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es predicación. Esta noche queremos considerar brevemente el tema de los predicadores. Ya he hecho un mensaje sobre predicaciones
Entonces, ¿por qué consideraron la idea estrechamente relacionada a los predicadores? Dios da dos lugares diferentes en el Nuevo Testamento los requisitos de los ancianos. 1 Timoteo 3 y Tito 1 da la amonestación a todos los ancianos para que sean capaces de enseñar, definido en Tito 1. Él da la categoría de ancianos que se enfocan principalmente en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. Una de las amonestaciones más poderosas de Pablo en su encargo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2 de predicar la palabra, estando listo y dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Así claramente Dios quiere que la iglesia entienda a los predicadores y de qué se tratan. Y esto ayuda a una iglesia a ser saludable porque tiene una visión adecuada de esa parte vital del ministerio de la iglesia local. Aquí en Grace estamos bendecidos que tenemos muchos predicadores. Una iglesia local debería estar encantada de tener un predicador y maestro medianamente dotado. Una iglesia con varias es bendecida más allá de toda medida, y esa es la iglesia que creo que Dios espera que esté lista para llevar la batalla por la verdad a las puertas del enemigo. En nuestra cultura, incluso término el predicador es visto casi como una caricatura. Hollywood ciertamente no sabe qué hacer con sus representaciones de los pastores y generalmente los pinta como bufones o debiluchos completamente irrelevantes. Que hay algunos que avientan oraciones. Algunos tratan a los predicadores como si fuera una especie de virus. No quieres tener nada que ver con eso, pero porque te puede infectar. Algunos campos de golf son conocidos por regalar rondas de golf gratis a los predicadores los domingos como una forma de asegurarse de que Dios les sonríe. Y luego, por supuesto, las ridículas farsas de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad que tienen como objetivo ser vistos, escuchados por tantos. Ellos no hacen nada para la imagen del predicador. Pero la Biblia dice esto. ¿Cómo puedes involucrar a aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo van a ir sin un predicador? Romanos 10:14. Pablo se llama él mismo. Él mismo se llama predicador, apóstol y maestro en 2 Timoteo 1:11. Y ahora, viendo a Tito, capítulo 2, quiero hacer unas observaciones. Tito 2:1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que es de acuerdo con la sana doctrina. Pablo da una lista resumida de algunas de las enseñanzas que iban a ser llevadas audazmente a las iglesias. Versículo 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Las ancianas deben parar de enseñar a las mujeres cómo amar a sus esposas, a sus esposos. Versículo 4. Para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacedosas en el hogar. Así también los hombres, asimismo, exhortar a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora también, esclavos, exhortar a los esclavos. Versículo 9, exhorta a los siervos a quienes sean sujetos a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adoren la doctrina de Dios.
Ahora ciertamente Pablo le dirá a Tito, el predicador, que se relaje en estos temas. Pablo hace lo contrario. Mira el versículo 15. Estas cosas hablen, exhorten y reprueban con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Esa es una carga y una responsabilidad pesadas. Obviamente, este es un tema que es intencionalmente personal para mí como pastor. He estado fascinado por la predicación desde mucho antes de predicar mi primer sermón y nunca he perdido realmente esa fascinación. Recuerdo una vez que una mujer bien intencionada me preguntó, ¿entonces alguna vez has tenido un trabajo en el mundo real? Creo que lo que quiso decir, ¿has tenido un empleo seglar? Pero sus palabras traicionaban una visión mundana de los predicadores. Mi respuesta en voz alta simplemente fue sí, pero la lista de respuestas que desearía tener, la pregunta de la lengua era sí. El cielo y el infierno son real. Los predicadores les decimos a los predicadores les decimos a la gente que están incorrectamente y luego después les pedimos dinero para que nos ayuden para nuestras casas, para el pago. La iglesia no está aquí para construir un banco. Si yo fuera un vendedor, es muy poco probable que Dios me llame a rendir cuentas. Pero Santiago 3:1 dice que los predicadores serán llamados a rendir cuentas por sus palabras. En el llamado mundo real puedo tener una relación moderadamente respetuosa con socios comerciales o clientes. Pero en realidad la mejor respuesta es una dada por el apóstol 2 Corintios 4:1, que el misterio del evangelio es misericordia de Dios. Ahora esta noche quiero considerar dos cosas sobre los predicadores en la iglesia. Número 1, lo que la iglesia debe ser. Y número 2, el resto de nuestro tiempo, lo que el predicador debe hacer. Número 1, lo que la iglesia debe hacer. La relación entre los pastores y las ovejas es el deleite y el instrumento de eficacia en la iglesia local. Una relación gozosa y de amor mutuo entre ovejas y pastores. Algo tan grandísima cosa. ¿Qué es lo que la iglesia debería hacer con los predicadores? Número 1, la iglesia debe ser respetuosa. Contrariamente, lo que el mundo dice sobre los predicadores, Pablo ordena en 1 Tesalonicenses 5:13 que la iglesia debe tener en una alta estima a los que dirigen y amonestan a la iglesia. Eso no es por bien de los líderes, eso es por el bien de la iglesia local. Nomás a veces somos una persona para dar el ánimo a los demás, para dar pecaminosa. A veces eso causa mucha distracción en la vida de los predicadores. La iglesia debe ser respetuosa. Otra, la iglesia debe ser amorosa. El mandamiento de Pablo continúa diciendo que la iglesia debe tener en alta estima a los líderes en amor a causa de su obra. Ese amor no se debe hacer que los líderes sean perfectos o hagan todo de la manera en que crees que debe hacerse, sino simplemente por el trabajo de alimentar tu alma. El predicador debe amar a la iglesia, alimentando a las ovejas de Cristo.
y las ovejas aman a los pastores, mostrando ese aprecio que no pueden mostrar directamente al Señor hasta cierto punto. Otra. La iglesia debe ser generosa. La iglesia debe ser generosa. No hay falta de claridad. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen bien han de ser considerados dignos, doble honra mayormente los que trabajan en la predicación de la palabra y enseñanza. El doble honor es indicativo es financiero. El siguiente versículo usa el término salarios. Los pastores de la iglesia, sin embargo, nunca deben ser vistos como empleados de la iglesia. Eso no es el caso. Trabajan para Dios. Yo trabajo para el Señor, para placer a la iglesia. Tú no me tienes que tener como predicador. Pero los pastores no son vistos en las escrituras como empleados de la iglesia. El doble honor es indicativo de mucho más de los que necesita. Pablo experimentó eso cuando estaba en la prisión en la iglesia de Filipenses 4:18. Pero yo he recibido todo en abundancia y tengo en abundancia. Ese principio es importante porque permite que el predicador y otros pastores pagados que se concentren en el trabajo del ministerio y no si pueden o no hacer el pago de su casa ese mes. Una iglesia desagradecida con ancianos tacaños crea una carga en la predicación que es difícil de soportar. Una iglesia apreciativa que es abundantemente generosa enciende un fuego de motivación para predicar a una congregación que ama a sus pastores. Otra, la iglesia debe ser humilde. La iglesia debe ser humilde. La iglesia es instruida. Santiago 1:19-20. Sabe de eso, mis amados hermanos, pero todo debe ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse. Sí, bien, esto puede ser útil para ayudar a alguien a lidiar con la ira pecaminosa. El contexto es escuchar la palabra de Dios. Por tanto, dejando a un lado de abundancia y todo lo que queda de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual que es poderosa para salvar vuestras almas, y no sed hacedores de la palabra y no simples oidores. Versículo 21 y 22 de Santiago 1. Una iglesia que tiene una cultura de escuchar humildemente y recibir instrucción y corrección es un lugar realmente dulce. Muchos pastores han tenido conversaciones en las que reciben comentarios no solicitados sobre su predicación. A veces esta retroalimentación es muy útil, otras veces no. Un hombre le dijo a su pastor: predicas demasiado tiempo, me gustan mis sermones cortos, dulces y directos. Entonces el pastor le respondió: está bien esto. Punto número 1, no son tus sermones, son míos. Punto número 2, tu falta de amor por conocimiento de Dios es descarriadora. Punto número 3, First Baptist al final de calle puede ser más sagrado. ¿Eso es lo que quieres decir? La humildad al escuchar la predicación crea iglesias gozosas y efectivas. Le decimos a todos los que van a ser miembros, sean expectativos que va a ser tu teología puesta a la prueba. Tu teología va a ser bien afilada, mejorada. Eso toma humildad. Es como saliendo de aquí diciendo: pues yo no creía eso. Otra, la iglesia debe ser pacífica. La iglesia debe ser pacífica. Pregúntale a 100 predicadores: ¿qué los distrae de la tarea de estudiar y predicar? Y apuesto mayoría dirá: conflicto en la iglesia o miembros que son difíciles entre sí o con líderes. Así que Pablo tan sabiamente ordena en 1 Tesalonicenses 5:13: vivan en paz los unos con los otros. Ese mandamiento se da en el contexto de la responsabilidad de la iglesia hacia sus líderes. Ahora, si la iglesia es respetuosa
amorosa, generosa, humilde y pacífica, la palabra predicada de Dios puede tener el máximo efecto. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Ahora mi tiempo quiero enfocar en eso. Lo que debe hacer el predicador. Lo que debe hacer el predicador. Si no sabes el estándar, puedes ir a la iglesia y pensar que no te están sirviendo bien. Primero, el predicador debe ser el instrumento del consuelo de Dios. El predicador debe ser el instrumento del consuelo de Dios. La joven iglesia tesalonicense tenía preguntas sobre el fin de los tiempos. La iglesia de tesalonicenses no tuvo nada que preocuparse. Nosotros lo sabíamos 2000 años después. Cuando Pablo habló sobre el rapto, él también quería ser raptado también, arrebatado. Pero desde ese punto de vista no tenían idea que la historia redentora continuará durante al menos otros 2 milenios. Aparentemente los falsos apóstoles habían estado tratando de ganar audiencia en las iglesias enviando epístolas falsas, cartas con tácticas de medio de que el día del Señor, el día del juicio había llegado. Así que Pablo los consuela con 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Ellos no tenían Biblia, no tenían libros, no tenían predicadores por mucho tiempo. Pablo se tuvo que ir después de 3 meses. Él escribe: os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os acordéis rápidamente en vuestro entendimiento, ni os alarméis, ni os asustéis, ni por un espíritu, ni por una palabra, ni por una carta, como si viniera de nosotros para que haya llegado el día del Señor. 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Luego procedió a darles el consuelo de una enseñanza sobre el fin de los tiempos, que no va a pasar el día del juicio hasta que ha venido el anticristo. Y todavía no ha venido. Pero quiero señalar el consuelo que Pablo da al predicador. No fue simplemente un consuelo emocional, como todo estará bien o que Dios está en control. Más bien les da consuelo con información. Creo con todo mi corazón que los sermones, sin importar el tema, el énfasis que explican quién es Dios y explica lo que la Biblia enseña, brinda consuelo a nuestras almas. ¿Por qué? Porque cuanto más sepamos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador y el plan de Dios para el mundo, más podremos navegar con confianza. Nos da algo tan más profundo. El predicador debe ser el instrumento de la advertencia de Dios. El predicador debe ser el instrumento de la advertencia de Dios. Pablo dio una excelente guía, Colosenses 1:28, cuando escribió: a él anunciamos, amonestando a todos hombres y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, que presentamos a todo hombre completo en Cristo. Esta palabra griega significa amonestar, advertir, reprender, consejo, se castiga. Predicar es como la crianza de los hijos, en el sentido que si como padre tu principal preocupación es el que les guste a los niños, en realidad serás un padre ineficaz. Pero si su principal preocupación es dirigir, guiar, castigar, corregir, enseñar y capacitar amorosamente, entonces los niños crecen para ser útiles y maduros. De la misma manera,
La predicación que advierte es buena para la alma, buena para la iglesia, buena para los perdidos, para escuchar las advertencias, conscientes de venir a la fe en Cristo antes que sea demasiado tarde. El predicador que no da la alerta sobre el pecado del infierno no está haciendo lo que ha sido llamado. Otro lo que debe ser. El predicador debe estar dispuesto a sufrir. El predicador debe estar dispuesto a sufrir. Pablo dice que el ministerio es una misericordia de Dios, pero Pablo les recuerda en capítulo 11 de 2 Corintios, les recuerda que los judíos lo azotaron con latigazos 5 veces, lo golpearon con varas 3 veces, lo apedrearon casi hasta la muerte una vez, naufragó 3 veces y soportó noches de insomnio, a veces hambriento y frío. Pero en el versículo 28 de capítulo 11 de 2 Corintios dice, aparte de estas cosas externas hay sobre mí la presión diaria de la preocupación por todas las iglesias. Siempre cuando siento la presión de nuestra iglesia, me acuerdo de las palabras de Pablo. El reformador Juan Calvino sufrió como predicador. Al principio estaba decidido. Su goal es ser un teólogo tranquilo a estudiar la palabra de Dios en su tierra natal, Francia, sin estar agobiado por las exigencias del ministerio pastoral. Mientras viajaba por Ginebra, Suiza, conoció a Guillaume Farel, un hombre que tenía un gran fervor por el Evangelio en Ginebra. Calvino expresó su intención de estudiar las escrituras en privado y en silencio, y Farel comenzó a instarle a que se quedara en Ginebra y predicara. Farel comenzó a pronunciar maldiciones de Dios sobre las intenciones de Calvino, que Dios perturbaría continuamente la paz del estudio de que Calvino si no quedara en Ginebra. Calvino escribió más tarde, por esta imprecación me sentí tan aterrorizado que decidí el viaje que había emprendido. Las oraciones de Farel habían alarmado tanto a Calvino que lo convencieron de quedarse. Recordando que el gobierno local estaba muy involucrado en la iglesia, en realidad, si no les caías bien a la iglesia, te quitaban. En 1540 pudo regresar a Ginebra y nuevamente no estaba ansioso por hacerlo. Escribió que prefería someter a la muerte 100 veces que a esa cruz en la que no tenía que perecer diariamente 1000 veces. Eso es durante batallas de guerras. Como predicador fiel, Calvino tuvo otros obstáculos. En segundo lugar, en Ginebra era verdaderamente un misionero y extrañaba terriblemente su hogar en Francia. A partir de los 20 años, nunca volvió a vivir en Francia. En tercer lugar, en el ministerio de Ginebra a veces se vio acosado por los colíderes incompetentes. Se escribió a uno de los líderes de la iglesia, alguien que tenía un carácter delicado o más bien salvaje. Él escribió, no habían pensado ni siquiera en sueños en lo que significaba dirigir una iglesia. En cuarto lugar, los visitantes de la iglesia eran a menudo antagónicos e incluso amenazantes. Muchos tenían en Ginebra. Calvino escribió que todos los que venían a Ginebra eran criminales, malhechores, perdidos y abandonados, ladrones, salteadores, asesinos, hechiceros, encantadores, porque otros países no lo podían soportarlos.
Algunos venían para escuchar el evangelio, pero otros vinieron a causar problemas. Quinto, sufrió en su familia. Se casó con Idelette de Buré en 1540 y su único hijo, Jaques, murió después de nacer en 1542. Idelette enfermó unos años más tarde y murió en 1549, solo 9 años después de su matrimonio. Y además de todo eso, Calvino tenía grandes problemas de salud, tenía migrañas debilitantes regulares. En 1550 estuvo postrado en cama durante varios meses. En 1558, en 1559 pasó por una enfermedad que le quitó la voz y lo hizo toser sangre. Tenía gota, cálculos. También tenía muchos hemorroides. El llamado a predicar es el llamado a sufrir. Eso es solo una parte del trato. Ese sufrimiento es más difícil de atravesar cuando proviene de la iglesia misma. Esa es una de las razones por qué la respuesta de la iglesia es la relación con sus pastores. El predicador debe ser un gran trabajador. El predicador debe ser un gran trabajador. Siempre soy muy sospechoso con un predicador que es muy buen en jugando golf. En su insistencia, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 3, los llama trabajan y los que trabajan. 1 Timoteo 5, 17 son los que se esfuerzan en predicar la palabra y enseñar. Ese llamado tiene varias implicaciones y ninguna de ellas es fácil. Primera implicación, la predicación debe ser máxima prioridad. Los apóstoles dieron un tremendo ejemplo en Hechos 6 cuando indicaron que deberían ocuparse principalmente de la oración y de la palabra de Dios. A veces tengo la oportunidad de hablar con predicadores más jóvenes sobre eso o aquello en el ministerio. Una pregunta que me gusta hacer y que a menudo crea mirada nerviosa es ¿cuánto tiempo durante la semana dedicas al estudio? Porque casi generalmente las exigencias del ministerio quieren invadir ese precioso tiempo de estudio. Otra implicación, la predicación debe elevar el conocimiento de las ovejas. Si la iglesia ha de crecer en el conocimiento de Cristo, como lo oró Pedro, 2 Pedro 3:18, entonces el predicador debe crecer en el conocimiento de Cristo. No existe una forma mágica de atajar este proceso. Significa sentarse durante horas con los escritos de un montón de hombres muertos y tal vez unos vivos y aprender. Otra implicación, el predicador debe pasar más tiempo a solas que con la gente. Ese es uno de los aspectos más desafiantes para el predicador. La mayoría de los pastores aman a la gente. Hay algunos que están molestos porque la gente tiene que ser parte del ministerio. Y la iglesia naturalmente busca a sus pastores para el pastoreo individual. Y sin embargo, por muy importante que sea, el tiempo debe estar muy ponderado a favor del tiempo a solas con el Señor y en el estudio. Recuerdo haber escuchado a John MacArthur decir a su iglesia, dijo, pasé más tiempo con Abraham, Moisés y Pablo que con cualquier de ustedes. Escribe esto. Utilizo un sistema que llamo negligencia planificada. Planeo descuidar todo lo demás hasta que termine mis estudios, hasta que no logre lo que necesito en estos días. No me detendré y ocuparé de otros asuntos. Esta es otra implicación. El predicador debe confiar otras tareas ministeriales a otros. Una de las grandes alegrías que tenemos como cristianos es servir
unos juntos a otros. Todos nosotros somos ovejas, hasta los predicadores. Hay tantas tareas y ministerios deliciosos posibles en la iglesia, pero si el predicador insiste en meter sus dedos en cada uno de ellos, inevitablemente el púlpito sufrirá. Como suelo decirle a nuestro personal pastoral, si estás haciendo algo que no tuviste que aprender en el seminario, considera que alguien más lo haga. Y como iglesia, recuerda que en última instancia, si suficientes personas eligen no ayudar con algo, entonces simplemente no se hará, o un pastor usará el tiempo en eso que podría haberse gastado en la palabra de Dios, en el entrenamiento y discipulado. Juan Calvino, en medio de diversas pruebas que le causaron grandes sufrimientos, exhibió una extraordinaria ética de trabajo. Al igual que muchos predicadores, a veces se vio abrumado de regresar de Estrasburgo 6 semanas. Dijo, estoy enredado en tantos empleos que estoy casi fuera de mí. Predicaba 2 veces cada domingo y luego cada 2 semanas predicaba la mayoría de las mañanas de los días de la semana antes comenzara la jornada laboral en el Antiguo Testamento. Daba una conferencia de teología cada pocos días. Se reunía con los líderes de la iglesia y enseñaba todos los viernes en una mini conferencia bíblica. La lección es que Calvino hizo todo lo que estaba en su poder con tremenda devoción y nunca el predicador debe tratar vocación como trabajo de 8 a 5. Es un deber para con el Dios mismo del Evangelio, el Dios de la creación, y ese deber trasciende las ideas mundanas del trabajo duro. Otro deber. El predicador debe temer a Dios más que el hombre. El predicador debe temer a Dios más que el hombre. Las oportunidades para que el predicador trate de complacer a los hombres son aparentemente infinitas. Quiero enfocar en 2. Primero, el predicador debe aprender un profundo sentido de confianza al Señor. No puedo solamente predicar sobre confiar en Cristo, tengo que crecer yo en eso. Esa confianza no viene simplemente leyendo acerca de ella en un libro. Eso viene con la experiencia experimentada de ver la fidelidad del Señor a lo largo del tiempo. La edad es algo importante que puedo traer más a la mesa. Uno de los héroes de la fe de mis favoritos, Jerry Bridges, son de los grandes autores cristianos más recientes sobre la área de santidad. Se llama el libro Confiando en Dios. Es una explicación útil y pastoral de la soberanía de Dios. Tuve una oportunidad de ver a Dr. Bridges hablar cuando tenía más de 70 años antes de irse a la casa del cielo. Recuerdo estar sentado allí empapándome de lo que era un hombre que había caminado con el Señor desde los 18 años y tenía a sus espaldas 60 años de sabiduría. El predicador debe poder tener una gran confianza en Cristo para poder confiar en Él. Juan Calvino, en medio de ritmo y sufrimiento de su ministerio de desarrollo, estaba profunda confianza. Obviamente tenía una base teológica tan sólida que su fe era inmovible. Tenía varias defensas para sostenerlo. En primer lugar, creía que la unión con Cristo hace que el sufrimiento sea esperado. Calvino básicamente preguntó cómo puede alguien ser cristiano y no esperar una cruz. En segundo lugar, tenía una sólida creencia en la providencia de Dios,
que el plan soberano de Dios es exhaustivo y completo. Creía que todo el sufrimiento provenía de Dios y no de Satanás, fuera de control, sobreviviendo a un Dios ignorante con sufrimiento. Calvino creía de todo corazón que Dios es su Padre y que su Padre siempre hizo lo mejor para sus propios hijos. En tercer lugar, Calvino creía en la inevitable victoria del cristiano. Puesto que la herencia de Cristo es la victoria total, entonces como los que están en Cristo y los coherederos con Cristo. En las últimas semanas antes de su muerte, Calvino escribió a sus congregantes: si la adversidad os sobrevive y la muerte os rodea por todas partes, esperad en aquel que aún resucita a los muertos. Es más, considerad que entonces sois probados especialmente por Dios, para que aprendáis más y más respetarle solo a Él. Segundo, el predicador nunca debe sucumbir a la ideología mundana. Creo que muchos predicadores que predican sermones centrados en el hombre, que hacen promesas de que Dios se trata de mejorar tu vida, realmente no tienen idea de dónde se originó esa ideología atea. Creo que ahora hay una segunda y tercera generación de pastores que creen que tratar de ser vistos como aceptables a los ojos de los incrédulos es el verdadero camino para darles el evangelio. Es responsabilidad de cada pastor ser capaz de responder a cualquier parte del misterio. ¿Por qué estamos haciendo eso? Y ser capaz de extraerlo a un principio claro para el funcionamiento de la iglesia, a la misión de la iglesia de proclamar a Cristo e instar a su pueblo a la obediencia. Colosenses 1:28. Hay algunos pastores que dicen que tienes que tener $2,000 de zapatos para poder traer a la gente para el evangelio. Si el método del predicador es traer un emocional, ha perdido todo. Este es el predicador que está obsesionado con hacer de su vida propia vida la ilustración principal en cada sermón. Si un predicador tiene como meta tratar de alguna manera de hacer que la Biblia sea aceptable e inofensiva, ha perdido el rumbo. En Perth, Escocia, en los primeros días de la Gran Reforma, un fraile predicaba en la iglesia de San Juan que la salvación no era posible sin las oraciones de los santos anteriores. Esa era una creencia común y en muchos sentidos era un mensaje agradable para la gente. Eso decía: no te preocupes por tu salvación, los santos están orando por ti. Ante este error que agrada a los hombres, Robert Lamb, dueño de un negocio en Perth, se puso de pie con su Biblia inglesa recién impresa, interrumpió al fraile, insistió en que hablará escrituras, dijo: quiero que hablas sobre la escritura. Y Lamb dijo: si tú no hablas de la escritura va a ser tu testigo contra ti en el juicio de Dios. Una mujer estaba hablando mal con Robert Lamb. Una mujer estaba diciendo: ¿cómo te atreves a amenazar a los santos? Le llamaron a Robert Lamb un hereje y lo querían quemar. Lamb y 4 otros hombres dijeron que la Biblia fue la única fuente de la verdad. Fueron llevados fuera de la ciudad y ahorcados. La esposa de Lamb recibió la visita de funcionarios de la iglesia
ya que acaba de dar luz y todavía estaba en la cama. La presionaron para que reconociera que debía rezar a la Virgen María, pero ella se negó. Fue aprehendida por las autoridades y después de entregar sus hijos y a su recién nacido a un vecino, fue ejecutada ahogada. ¿Por qué hicieron esto? Porque Lamb y su esposa prefirieron no tener temor a los hombres. Si tú una vez vas a una iglesia donde tú tienes más compulsión para la palabra, en vez del predicador, tú te tienes que ir. Otro, el predicador debe ser un teólogo. El predicador debe ser un teólogo. Si el predicador no es un teólogo, es muy peligroso. Si él no está multiplicando su teología para tener un impacto para su gente, es peligroso. Todd Wilson y Gerald Hilson escribieron un libro sobre el teólogo pastor. Traen la historia de la iglesia para demostrar que a lo largo del tiempo una tendencia innegante de separar a los roles de pastores y teólogos se convirtió en la norma. Ellos afirman, intelectualmente hablando, esperamos que los pastores funcionen en el mejor de los casos como mandos intermedios intelectuales. Una pequeña cita de Agustín aquí, una breve alusión o Behner allá en todo. Un pastor debe traducir las ideas de la comunidad teológica al lenguaje del cristiano medio, pero ya no esperamos que un pastor sea un miembro contribuyente de buena fe de la comunidad teológica. Los autores dicen que sin eso puede traer anemia a la iglesia. Combine eso con posibles problemas del carácter con un pastor que no se esfuerza por aprender y crecer, y ahora la iglesia sufre bajo un hombre que tiene poco que decir más allá de los primeros 50 sermones realmente buenos que predicó. Y lo que es peor, los pastores son absorbidos por las ideologías mundanas antes mencionadas porque a menudo no evalúan el mundo teológicamente. Arthur Walkington Pink, más conocido en el mundo teológico A.W. Pink, nació en 1886 en Inglaterra, mayor de 3 hermanos. Nació en un hogar cristiano, devoto y genuino. Su padre era empresario de clase media que trabajaba desde amanecer hasta anoches 6 días a la semana, 60 a 80 horas a la semana. Pero el padre de Pink dirigía el culto familiar todas las mañanas y su madre oraba con los niños por las noches. Vivieron en una época en que muchos cristianos trataban el domingo como el día de reposo cristiano y usaban ese lenguaje. Los domingos estaban llenos de la palabra de Dios. En su casa, el día comenzaba con su padre leyendo la Biblia y en voz alta, y familia cantaba muchos himnos antes de ir a la iglesia. No importaba si su padre trabajaba hasta la medianoche, ellos iban a la iglesia. Pink aprendió de su padre un pequeño poema sobre los domingos que recordó toda su vida. Un sábado bien aprovechado trae una semana de contenido y fuerza para las fatigas del mañana, pero un sábado profanado, lo que sea que se gane, es un cierto recurso del dolor. Pero tristemente, a medida que los 3 niños crecían, todos los alejaron de la fe, demostraron que nunca habían sido regenerados. A.W. Pink no solo
se alejó de Dios, pero también volvió a un culto llamado teosofía. Ellos afirmaban un conocimiento sobrenatural superior que tenía como un objetivo unir a todas las religiones en una hermandad universal. Cuando tenía 22 años, él subió a un gran puesto. Él todavía vivía con sus papás. Cada vez que se quedaba hasta tarde en una reunión de culto, su padre siempre lo esperaba despierto para darle las buenas noches y contarle un versículo de la Biblia. Una noche en 1908, cuando Pink intentaba pasar rápidamente junto a su padre le dijo rápidamente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Pink cerró la puerta de su habitación para trabajar en un discurso para la reunión anual de los teósofos, pero lo único que pudo pensar era lo que su padre le dijo sobre este versículo. No se pudo concentrar, se bañó y todavía este versículo de Proverbios 14:22 se estaba muy enfocado en esto. En ese momento fue convencido por el Espíritu Santo y clamó a Dios por perdón. Estaba tan destrozado por su rebelión y tan avergonzado de cómo había rechazado a Dios que, al igual que Pablo, después de su conversación, no salió de su habitación durante 3 días. Su padre y su madre estaban en oración casi constante, sintiendo que algo espiritual estaba sucediendo a Pink. Cuando salió el tercer dicho, su padre dijo: alabado sea Dios, mi hijo ha sido liberado. Una semana después, Pink fue a la reunión anual de los teósofos y de hecho pronunció un discurso. Proclamó que hay un solo Dios vivo, verdadero, y que solo en su Hijo Jesucristo se encuentra salvación. Le dijo que dejaba de Sofía porque su alma nunca había sido satisfecha, su conciencia nunca había limpiado sus pecados, nunca había sido perdonados, su carne siempre lo había controlado, es decir, hasta que se rindió llamada de Cristo. A.W. Pink creía que su momento de salvación estaba divinamente orgullosa, que las escrituras que su padre le había dicho no abandonaron su mente. Pink se convertiría en un teólogo de gran habilidad, principalmente como el autor de los atributos de Dios. Algunos de los trabajos más detallados de Pink fueron sobre la doctrina de la soberanía de Dios. Incluso fue autor de un libro completo sobre el tema. La mayoría de la vida de A.W. Pink, nadie supo que él era un teólogo. Él predicó en Estados Unidos y en Australia, fiel a predicar la palabra. Murió en 1952. Era desconocido. En 1922 había comenzado una pequeña revista autodedicada llamada Estudios de las Escrituras. Uno de los lectores fue Dr. David Martin Lloyd Jones, un predicador de Londres en 1930 a 1960. Esta pequeña revista ahora se le atribuye haber ayudado a llevar a cabo la renovación de la teología en la iglesia. Su esposa Vera trabajó junto a Pink en la producción de la revista. Ella escribió: fue un ministerio muy costoso ser considerado digno de servir al amado pueblo del Señor, verdaderamente la crema de la tierra hoy. Así que, miembros de la iglesia, lo que he planteado es una serie de preguntas para hacer sus predicadores y los predicadores de: ¿soy un instrumento de consuelo? ¿Soy un instrumento de advertencia? ¿Estoy dispuesto a sufrir? ¿Estoy trabajando lo suficiente? ¿Temo a Dios o sufro de temor al hombre?
estoy predicando y trabajando en el ministerio como teólogo. ¿Qué significa ese mensaje para ti? Humildemente les pido que consideren 3 prácticas que muchos de ustedes ya saben. Ora por los predicadores de la iglesia aquí de Grace Bible Church. Hay oportunidades aparentemente infinitas para que distraerse de esa tarea tan importante. Oremos para que nuestro propio conocimiento de Dios y de las Escrituras continúe profundizando para el bien de la iglesia. Ore por los ancianos, diáconos y líderes ministeriales. Cuando mejor trabajo hagan, más podrían dedicar a los predicadores, simplemente a la predicación. Aproveche también número 3. Aproveche el buffet espiritual que tratamos de servir en Grace Bible Church. Hacer que las incontables horas de esfuerzo realizadas por los predicadores y maestros sean fructíferas y un buen retorno de la inversión. Puse esos 2 teología en la mañana y predicadores en la tarde porque esos 2 van muy juntos. Yo también oro que somos una iglesia caracterizada hasta que Cristo regrese. Mi último sermón sería, si pudiera, el último sermón que sería antes del rapto. Quiero que después que yo no esté aquí, que esta iglesia siga siendo fiel. Que nuestra iglesia sea conocida por esa y que tus oraciones nos ayuden. Nuestro Padre, manténnos fiel. Pensamos en la iglesia de Efesios de que Cristo dijo de ella que ellos perdieron su amor, pero primeramente defendieron la palabra, teología, y sí se la quitó su lámpara. No solamente Efesio ahora se hizo una turista de destrucción. La iglesia de Tesalónica, donde algunos líderes fueron fieles, que predicaron, y todavía hay una iglesia fiel allí en Tesalónica. Oro que ese púlpito que siempre estén llenos por hombres que son fieles, que predicarán, que sufrirán, que pastorean, que pueden traer exhortación para traer a placerte a ti y no placer a hombre. Por favor, bendice ese en el nombre de Cristo. Amén.